Buenas tardes, muy buen domingo para todos. Leemos hoy un pasaje del comienzo del capítulo 10 del Evangelio según San Lucas. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa, y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. El reino de Dios se presenta de distintas maneras en la Biblia. Muchas veces se presenta a través de la promesa de la riqueza, de las riquezas materiales. En la primera lectura de hoy escuchamos a Isaías decir, en nombre de Dios: haré correr hacia ella la prosperidad como un río. Está hablando de Jerusalén, ¿no? Y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Piensan en la riqueza de las naciones llegando a la ciudad de Jerusalén como manifestación de la presencia del reino. También hay otras, la imagen de Dios como Padre aparece muchas veces, la imagen también en Isaías, también en la lectura de hoy, de Dios como madre. Dice Isaías: como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré. Este parece un poquito más cercano a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar del reino, la presencia de la misericordia de Dios, el consuelo que Dios ofrece. La expresión que mejor encierra todas estas expectativas es la paz, ese famoso saludo del Shalom. Paz es la plenitud de los dones de Dios, es lo que los discípulos están enviados a llevar. Enviados siendo ovejas en medio de lobos, se los anticipa Jesús, y esto quiere decir que tienen que seguir siendo ovejas, no tienen que convertirse en lobos, quiere decir, no tienen que acudir a la violencia cuando son víctimas de la violencia. Eh, Enviados sin nada, sin dinero, sin provisiones ni calzado, enviados con urgencia, yo diría, sin detenerse, no se detengan a saludar a nadie por el camino. El discípulo va descubriendo que lleva algo que lo supera, porque la cosecha abundante no es trabajo del misionero, la cosecha abundante es obra de Dios. Lo que hay que hacer es trabajar en ella, pero la abundancia es obra de Dios. La paz que los discípulos llevan es obra de Dios. El poder que los discípulos tienen es la palabra poderosa de Dios. Por eso fíjense que es interesante que cuando los discípulos dan la paz, no es simplemente un deseo que queda como en el aire. Si alguien la recibe, baja ahí. Si no la recibe, vuelve. La paz ofrecida es una realidad en boca de los misioneros, de los discípulos. Y acá me incluyo. La referencia a los 72, algunos dicen que tiene que ver con que era el número de naciones conocidas, paganas, conocidas en ese momento. Otros dicen que, como menciona además a los 12, 72 más 12, 84 es 7 por 12. Entonces, esto que tanto le gusta a muchos pueblos en Oriente y en particular a Israel, este juego con los números y con el significado de los números. En todo caso, se trata de números de plenitud, y en todo caso entonces es que todos somos discípulos y todos somos misioneros, enviados como Jesús a anunciar la cercanía del reino con palabras y con obras. Sanen a los enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Somos portadores del reino, no con nuestras fuerzas, no con nuestros méritos, no con nuestros proyectos o búsquedas, sino sencillamente porque somos enviados. Y la manera de hacer presente ese reino es mostrar la cercanía de Dios.
no solo anunciar que el reino está cerca, que Dios está cerca, sino mostrar que efectivamente Dios está cerca. Me animo a decir, si Dios se presenta como una madre que consuela, entonces el discípulo es de alguna manera presencia de esa madre que consuela. Y, y lo es con toda su vida. Esto de la urgencia y de no tener que preparar nada para el camino, les habla a los discípulos, nos habla a nosotros de que el reino, las cosas del reino, la práctica de la fe no es algo que se suma o que se agrega a otras realidades de la vida, sino que es lo esencial, es la raíz de la vida. El discípulo tiene vida para ser testigo, para hacer presente el reino en su vida y en la vida de los demás. Por usar alguna imagen, yo diría, tendría que levantarme todas las mañanas pensando, ¿a quién voy a maternizar hoy? ¿A quién voy a mostrar de cerca la misericordia de Dios? Un esfuerzo enorme, porque en general tenemos muchas otras preocupaciones primeras. Reconocernos discípulos es caminar hacia esta certeza de que lo primero que hay en nuestra vida es ser portadores de la paz, testigos de la presencia y de la cercanía del reino de Dios, que es Dios mismo consolando. Ojalá podamos vivir cada vez más así, se lo pedimos a Dios en esta tarde y le pedimos su protección y su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.